linda en el pasado, linda en el presente, linda. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of course that flamed it in. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. All of my love, all of my love, oh, all of my love to you. The cup is raised, the toast is made yet again. One voice is clear above the din. Proud Ariane, one word my will to sustain. For me the claws once more to spin. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love for you. All of my love, yes, all of my love to you, child. Hola, hola, ¿cómo les va? 3 y 5 de la tarde, este 30 de marzo de 2026. Llegando ya al final de este marzo y ya avanzado, apenitas nacido, pero ya avanzando con el otoño y un calor que no se quiere ir, ¿no? Con una sensación térmica de 30 grados, aquí a 2 cuadritas del Obelisco, en Ecomedios AM 1220, Suipacha y Lavalle, 2 cuadritas exactas del Obelisco, pleno cemento de Buenos Aires. ¿Qué les parece? Luis Tarulo es mi nombre, pienso, después hablo. 27,2 la temperatura, pero la famosa sensación térmica, 30 grados, una décima. Y bueno, y el pronóstico del tiempo, ya les cuento, como hacemos todos los lunes, apenas empezamos el programa. Para la tarde dicen que va a haber lluvia, pero bueno, hasta ahora no ha caído una gota. Y a la noche, parcialmente nublado. Para mañana martes tenemos una máxima de 29 y tenemos cielo parcialmente nublado todo el día. Para el miércoles, 30 grados la máxima, parcialmente nublado. El jueves ya estamos en el 2 de abril, el día de Malvinas. Bueno, allí tenemos a la mañana y al mediodía lluvia y a la tarde parcialmente nublado con 29 grados. El viernes, estos 2 días, ya tenemos el fin de semana largo, otra vez, ¿no? El jueves 2 es el feriado inamovible y el viernes 3 es el feriado o no laborable con fines turísticos, 29 grados. Sábado 4 y domingo 5, también parcialmente nublado, con 26 de máxima, y el domingo se viene la fresca con 19 grados de máxima. Bueno, así estamos esta semana según el Servicio Meteorológico Nacional. Y como le prometimos, tenemos una charla muy especial hoy con un hombre con, podría decirse, oficios, profesiones, trabajos,
hobbies, como quieran llamarle, todo junto y mucho más. Disímiles, complementarios, es una vida muy especial. Un hombre que es camionero, que es poeta, que es ciclista rural. ¿Qué les parece? Todo eso junto, y es un amigo de toda la vida. Se llama Adalberto Rubén Zanardi. Y ya está con nosotros, Adalberto. ¿Cómo estás? Te saludo desde aquí, desde Buenos Aires, y vos en tu Chacabuco natal. ¿Qué haces, Adalberto? Hola Luis, qué placer verte, verte, porque hace muchos años que no veía tu rostro así en vivo. Sí. Y bueno, y tu voz que nos suena desde la querida y amada LT36 Radio de Chacabuco. Claro, ya desde los orígenes. Adalberto, bueno, creo que no le erré nada de todo como te describí, ¿no? Camionero, poeta, cantor, por supuesto, y ahora ciclista rural. Pero bueno, empezá por donde vos quieras, porque mientras, en esto que es la radio y esta modernidad, como decimos los chicos actualmente, se escucha y se ve, y tenemos imágenes, tenemos sonido, tenemos una canción tuya, tenemos un poema hermoso dedicado al camión. Bueno, contanos, empezá por donde quieras, ¿no? Esta vida tan especial que tenés. Bueno, yo nací el 31 de diciembre del año 1957 y nací en el materno infantil, por supuesto. Sí. Frente al Cicles Club, allá en la avenida Saavedra. En esas viejas maternidades, ¿no? En esas viejas maternidades, ¿no? Con las... Claro, nací el 31 de diciembre a las 8 de la noche, soy clase 57, me salvé raspando de la colimba. Y crecí en la calle Sarmiento al 419, en el corazón del barrio Las Flores. Claro. Del glorioso club argentino. O sea, a tu mamá le hiciste, digamos, una de cal y una de arena, porque por un lado, viste, dijiste, bueno, no puede festejar el año nuevo, pero le trajiste un regalito. No. Sí, mi madre pasó del viejo año al nuevo con mi sola compañía, debo decirlo eso. Sí. Y la primera voz que escuché fue cantar. La música se presentó en mi vida esa misma madrugada. Claro. Frente al materno infantil estaba el Cicles Club, claro. Donde se hacían bailes en aquella época, según contaban mis padres. Sí, sí. La primera voz que escuché fue Argentino Ledesma, recién desprendido de la orquesta de Héctor Varela, que había venido a actuar ahí. Y mi mamá por la ventana escuchó todo el recital. Mirá vos, qué locura, ¿no? Qué casualidad. Sí. Además, el barrio de Las Flores, y vos lo conocés muy bien, porque vos estabas ahí, en el barrio de Las Flores, por ahí. Sí. Y bueno, es el corazón de la cancha de Argentino, del Club del Azul. Crecí ahí, hijo, sobrino y nieto de camioneros. Mi padre hizo lo imposible para que yo no fuera camionero. Me ofreció que hiciera secundario, no quise hacerlo. Me ofreció ponerme una peluquería, que estudiara peluquería, no quise. Me ofreció ponerme una carnicería, hacerme el local en casa, no quise. Y bueno, no quería. Pero cometí un error grandísimo. Me enseñó a conducir el camión a muy baja edad, porque claro, cuando no iba al colegio me llevaba con él en el camión y yo lo miraba todo lo que él hacía. Sí. Y bueno, y así fue que lo vi a él, sentía los ruidos de las cadenas del camión jaula que él conducía de la empresa de Bautista de Inocencio Nicolini, que venían por la avenida Alsina, y yo salía corriendo por la vereda de mi casa hasta la calle, hasta la esquina, doblaba para que él me sentara en el volante y me llevara en la falda de él hasta la puerta de mi casa. Hay que explicarle a la gente, perdóname Adalberto, hay que explicarle a la gente que antes los pueblos, y aún hoy muchos de esos pueblos, eran 10 cuadras por 10 cuadras, los camiones andaban muy lento, andaban a 60, 70 kilómetros por hora, cuanto mucho en la ruta, y andaban por dentro del pueblo, y eran pasando las 10 cuadras de circunvalación, digamos, que era el ejido urbano, era quinta prácticamente, eran quintas. Entonces se andaban con mucha tranquilidad, muy despacio,
Y bueno, y era una costumbre también llevar a los chicos en el camión. Así que Todo bueno, tierra. todo tierra, toda calle de tierra. El barrio de La Flor era todo tierra, todo Claro. tierra. No había asfalto. Y la feria, Entonces, la feria incluso donde se descargaban las vacas, estaban ahí nomás, a pocas cuadras instaladas. la feria de Muro Claro. estaba muy cerquita, sí, sí. Pero bueno, yo crecí viéndolo a él, entonces cómo después yo podía... Al último me convenció, y bueno, y trabajé de cadete, trabajé en lo de Cacho Malberti, en lo de Masuchelli, en la zapatería, en la Avenida Alsina, y después entré en la Bandera Blanca, Claro. la tienda que todavía existe y que es del año 1920 y pico que se inauguró. Trabajé casi hasta los 15 años. La tienda de los Di Mattía, que todavía está Maruca, como le decimos, Di Mattía, que es el hijo que está regenteando la tienda y que trabaja muy, muy bien, ¿no? Que tiene muchos productos también rurales, bombachas de campo, talabartería, y tiene un museo, Sí. Maruca Di Mattía, allí en su casa, en su casa tienda, digamos, ¿no? Así es, así es. Y todavía vos vive vas ahí a notar, pegado. vive al lado, sí, pero prácticamente su casa es la tienda. Y vos vas a ver Sí. allí que son tiendas de como los almacenes, se lo podría calificar de ramos generales, porque tiene de todo se vende. Estamos hablando de vestimenta, ¿no? Y incluso arneses, cosas así vinculadas al campo, al caballo, como te decía, talabartería. Y vas a ver en la vereda, todavía están las argollas enclavadas en el cordón de la vereda, donde se ataban los caballos, donde iba la gente de a caballo. Exacto. Y ataba no me sale el nombre, ataban el caballo, las riendas del caballo, ataban el caballo para que no se escapara, lo ataban ahí a esa argolla y todavía están allí enclavadas en el piso esas argollas históricas. Sí, señor. Maravilloso. Yo entré en el año 67, 68, 69, creo que por ahí era, tenía 11, 12 años y trabajé hasta los 15. Claro. Y viste, ahí había de todo. Estaba don Héctor Jurado, que era el hombre que hacía las monturas, que hacía los bastos para los caballos, las riendas. Y eran un montón de empleados. Y en un momento ya la tienda empezó, como todo, ¿no? A achicarse un poco de personal y bueno, nos indemnizaron a todos los empleados. Y yo quedé sin trabajo, era cadete. Claro. Y estuve casi 8 meses sin trabajar. Y mi viejo, cada vez que se iba de viaje, Luis, me prendía la luz de la habitación y me decía, andá a buscar laburo, pibe. Todos los viajes, sí. Y un viaje, cuando por ya habían pasado 7, 8 por meses, supuesto, con esa premisa de a la vez estudiar, sí. ¿no? Porque el viejo decía... Claro, sí, a colación viene lo que te voy a contar ahora, porque cuando pasaron 8 meses y vio que yo no reaccionaba, que no buscaba trabajo ni buscaba una carrera, me levantó una mañana de invierno y yo me había acostado hacía un rato, porque bailaba, claro. Como todo pibe, ¿viste? Sí. A Portal de Mallorca, Pop, todos los boliches que había en el pueblo. Y me dice, levantate, vamos de viaje. Ah, bueno, dije yo, esta es la mía. Y en el camino, cuando salimos, me dice, poné la pava. Y dice, puse la pava en el calentadorcito de alcohol, y todo ese equipito de aluminio que había antiguamente, ¿viste? Y me dice, de ahora en adelante, no quisiste estudiar ni trabajar, ahora te vas a quedar conmigo arriba del camión y vas a aprender lo que es ganarse la vida acá, me dijo mi viejo. Y me jubilé a los 55. Arriba él del me camión. consiguió laburo cuando cumplí los 18. Antes de cumplir los 18 yo me había conseguido laburo, me mandó a laburar con Angelito Espataro, el querido presidente del club argentino, que fuera en su planta de silo, en el camión. Fue mi primer camión. En la tapa del primer libro está el man de Espataro. Está. Ahí está. Que se ve acá. Sí, es el primer libro. Y bueno, y después 30 años también me hizo entrar mi papá en lo de Baravino y Grandi, en el año 83.
y me jubilé en Baravini y Grandi después de 30 años. Baravini Grandi, hay que decir, es Eh, una gran empresa que creo que es de, no sé si Pergamino, Varadero, de por allá. De Varadero. De Varadero. Y bueno, De Varadero. trabajaban con el tema, o siguen con el tema de la glucosa para lo que era originalmente Industrias Bien. del Maíz, que Así originalmente era el Stanley, después fue Industria del Maíz, etcétera. Son así es. trabajaban o trabajan para ellos siempre, históricamente. El transporte de glucosa, Sí, ¿no? sí. Yo recuerdo que cuando llegaron a Chacabuco, antes que llegara Baravino y Grandi a Chacabuco, Stanley y Argentina, que vos los nombraste recién, Ujú, Stanley Argentina, le pidió camiones al centro, a la cooperativa de transportistas de Chacabuco. claro. Claro, gente que toda la vida había tenido camión con carrocería, ¿viste? Le dijeron tenían que poner tanque, y no, dice, no, ¿cómo vamos a poner tanque si no sabemos cómo es el trabajo, si nos va mal? Fue una pena porque si hubiese sido así, que hubiesen arriesgado, los tanques serían hoy de Chacabuco. Pero bueno, pasó lo que pasó. Baravini y Grandi nos dio trabajo a todos, nos pagaba lo que tenía que pagar. Fue una buena experiencia trabajar 30 años con ellos. Ahora, Agitada, Adalberto, ¿no? aclaremos una cosa, Sí. porque para no hacer apología del no estudio, ¿no es cierto? Vos al primario fuiste, obviamente. Sí, sí. ¿El Sí, secundario, sí. hiciste algo del secundario en esa época? No, no. Directamente No, empezaste a pues, trabajar. empecé a trabajar y te digo, el primario lo terminé de noche. Fui desde el jardín de infantes hasta sexto grado a la escuela normal, Almirante Brown y Mendoza, Sí, frente a Radio Chacabuco. sí. Y el último año ya estaba en la bandera blanca, entonces como trabajaba, lo terminé en la asociación bancaria, estaban dando para adultos, Ajá. y hablé con el querido y recordado Homero Nani, ¿te acordás? Profesor de gimnasia, Homero. sí. Era profesor de educación física y era maestro. Ujú. Y bueno, él me tomó ahí con una señora que es maestra, que era maestra, que no me recuerdo nunca el apellido. Vivía frente a la bandera blanca, en la esquina, Ujú. la señora. Una señora muy, muy buena. Y bueno, y terminé el séptimo grado de noche ahí. Y después no quería saber nada de estudiar. Yo quería que mi papá me llevara el camión. Y Claro. bueno, al último salí ganando. Pero bueno, fuiste muy autodidacta y digamos, y tuviste sí, una formación, sí. te preocupaste por tener una formación cultural porque has escrito libros, escribís Sí. poemas, formás parte de una sociedad de escritores, o sea, Sí. tuviste un desarrollo muy, muy importante y también supiste mamar mucho lo de la vida, ¿no? Lo de la calle, lo de la ruta, ¿no? La vida del camionero la exprimiste muy a fondo, ¿no? Y ahí está el fruto, ¿no? Tus experiencias, incluso como escritor de poemas y de canciones, ¿no? Ahí Sí, pusimos poeta camionero, ¿no? Porque no sabemos qué poner primero, si camionero y poeta o poeta camionero, ¿viste? Las dos cosas van de la mano, ¿no? Y bueno, la guitarra, los 4 tonos que yo aprendí con el maestro Pelati. Sí. Mi papá era muy amigo de la familia de Osmar Pelati, de su mamá, de su padre. Se habían criado en el mismo barrio juntos, allá por la zona de la Madre Selva, por allá. Ujú, sí, sí. Y te acordás. Y bueno, y entonces me mandaba, a veces cuando él estaba con el camión, me llevaba hasta la quinta. Y bueno, ahí aprendí. No quise nunca recibirme como profesor, rendir examen para profesor. Nunca quise tampoco, porque yo quería aprender para acompañarme algunas canciones. Y bueno, cantábamos canciones con mi amigo, con el negro Rubén Cianelli, cantábamos canciones del Suquía, de los Altamirano, todas esas canciones. Pero yo no tenía ni idea de que algún día iba a componer canciones, te digo la verdad, sinceramente. Bueno, lo que pasa que tiene que ver, me imagino yo, con la vida del camionero, el hombre nómade, el hombre Sí. que anda por todos lados Sí. y como el recero, como el arriero, ¿no? Nada más que sobre ruedas. Sí.
y que tiene mucho que ver con el arriero. Antes era el hombre de a caballo, después fue el hombre sobre ruedas y en motor, ¿no? Entonces no tenés un lugar fijo y no querés y no te gusta establecerte en definitiva en un lugar fijo. Volvés a la querencia, pero te gusta, apenas estás un rato y te gusta volver a salir. Entonces también eso te impide o no te da esa práctica de quedarte fijo en un lugar y, por ejemplo, decir, no, me tengo que quedar a dar un examen, bueno, me tengo que quedar una semana acá, no, yo quiero salir de vuelta. Y aparte el trabajo también te obliga un poquito a salir de vuelta al otro día, ¿no? Preparar el camión, la cucheta, ¿viste? Limpiarlo, lavarlo, sobre todo si es una jaula, y lavarlo y arrancar de vuelta al otro día. Y bueno, y eso te obliga a arrancar de vuelta cada rato. Sí, en realidad fue el camión que me llevó a escribir canciones. ¿Por qué? Porque cuando estaba en Baravini y Grandi, viste, yo siempre digo en alguno de las historias, en algunas reflexiones en el libro lo cuento, que entre nosotros los camioneros, y más cuando sos joven, viste, que te toca quedarte un fin de semana en un puerto o quedarte como me quedaba yo en una fábrica de esas enormes fábricas de gaseosa, que a veces estábamos hasta una semana esperando, porque estaban los camiones de silo. Entonces, vos con el compañero te entras a psicoanalizar, te entras a... han venido compañeros con desgracias familiares en un viaje después de lo que había pasado en su casa y tratar de contener. Nos conteníamos entre nosotros, era como una comunión así, entre dos personas, dos tipos que te hacías amigo, te hacías hermano, te hacías compañero, de tristeza, de alegría, de lo que fuera, como nos reímos muchas veces con los cumpleaños, cuando traían las fotos, che, mirá mirá lo que parecemos acá disfrazados, todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, yo tenía un medio hermano que se llama, porque aunque no está más, Rubén Fabricio, el querido Buitre, mi compañero, mi gran compañero de Transporte Barberi, gerente de la otra empresa. Claro. Él se me fue en un accidente, ¿viste? Y es como que me cortaron al medio. Sí. Y una mañana, temprano, iba en el Scania 112 para General Belgrano, iba para el lado de General Belgrano, iba pasando General Belgrano, iba creo que para Madariaga o para allá. Y me pega un pájaro grandote arriba del capó, pegó, ¿viste? Pero no murió el pájaro, siguió volando, pero hizo un ruido, dije, este es del Buitre que me dice una joda. Porque nos hacíamos joda continuamente, ¿viste? Nos jodíamos, nos mentíamos, esas mentiras de chiste, ¿viste? Sí. Sanas, hermosas. Y digo, este es el Buitre. Y cuando llegué allá a Madariaga, que íbamos a llevar maltodextrina, un producto de industria, escribí una letra que se llama Pájaro Corsario, dedicada a él. Pero nunca había hecho canciones. Entonces digo, ¿cómo me gustaría sacar esa guitarrita vieja que yo tenía guardada, que había tocado cuando era pibe, y con los tonos que me enseñó Marpelati y todo eso? Pero claro, no tenía un fundamento. Entonces, por aquellos tiempos era muy amigo de Julio Benvenuto. Fui siempre amigo de Julio Benvenuto hasta el día que partió. ¿Te acordás de Julio Benvenuto? Sí, nuestro querido actor. Actor, sí. Actor. Y le digo, Julio, ¿quién me podrá ayudar? Dice, andalo de Marcelo Ferrer, me dice. Otro histórico cantor. Sí. Claro, no, cantor y súper profesional, digámoslo así. Me dice, mira, Alberto, esto es así, andá del negro Raúl Velázquez, que se nos fue hace poco. Y me dice, andá que él te va a hacer las partituras. Y así empecé, hice el Pájaro Corsario, es como un taquirario, una cosa así, y esa fue mi primera canción. Y después empecé y no paré más a escribir canciones. Mira, acá Javier Martínez, nuestro operador, tiene, si desapareces un poquito o desaparecemos de la pantalla, no te preocupes porque podemos seguir hablando, y él tiene fotos, imágenes que vamos a ir pasando ahora de la... Bueno, un poco de resumen de historia de tu vida, ¿no? Y después también tenemos una canción que te pedimos que eligieras, a ver, de las que querías pasar. O sea, tenemos un rato largo hasta las 3 de la tarde. Pero bueno, estuvimos eligiendo algunas imágenes para
para ir pasando. Y, Claro. y algunas tienen algunos camiones entrañables, ¿no? Que manejaste vos, incluso algunos de los Borghetti, de toda esa gente tan conocida, tan histórica de aquella zona, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay unos camiones ahí históricos, tradicionales en otra época, y no tan... Ahí está, mirá, ahí está el MAN, el famoso MAN. Vos eras jovencito, tenías el- Sí, decime. 18 años recién cumplidos Ujú. tenía en esa foto. Y atrás lo que se ve es la Casa de la Moneda, en el puerto de Buenos Aires. Claro, claro. Eso, allí. ¿Ese MAN, Esa ese foto me MAN la saqué. era tuyo o era de Borghetti? No. ¿De quién era? No, ese man era de Angelito Espataro, que yo te mostré la tapa del libro. Despataro, tenés razón. Espataro, sí. Mirá, Sí, qué camionazo, Espataro. Ahí trabajé casi 5 años con este camión. Camión alemán que se sigue fabricando. Lo que pasa que acá no hay todavía, No. y los colectivos también, pero en ese momento acá era la época de oro del transporte, digamos, de esas marcas, ¿no? Un camionazo que es de la Volkswagen ese camión. Se llama Machine Fabrik Augsburg-Nuremberg, porque es la fusión de dos fábricas y las iniciales es MAN, justamente, es alemán. Ese camión era modelo 62. Sí. Y en Chacabuco estaba el concesionario oficial, que era Gardela, Tito Gardel, sí. ahí en la calle Moreno y Exacto. Santa Fe. Exacto. Sí, Santa Fe. Sí. Sí. Ahí tenía el concesionario y hacían los servicios, venían camiones de todas las localidades nuevos, como ese, Ujú, sí. a hacer el servicio ahí. Ese era un 1070, después había 780, había 680, que se había un montón de modelos, viste, diferentes. Y el de Borghetti, el man que vos conocés de tu barrio, de don Héctor Borghetti, también alguna vez me hice algunos viajes, y bueno, con Daniel, con su hijo, anduvimos mucho tiempo juntos también. Había que manejar esas moles, había que manejar esas moles, Sí, tenía la caja de cambio de sexta, y no era sincronizada la caja, así que cuando erraba el cambio, hacía. Sí, no era sincronizada. Hacía unos chillidos. Era la famosa caja, voy a decir, y no lo digo en sentido de mala palabra, una caja pajera, porque Sí. es para arriba y para abajo. Claro. Y cortito, para arriba Sí. y para abajo y cortito. Y bueno, en la jerga camionera. Es una expresión popular, Es exacto. Sí, una expresión popular, tal cual. Sí. Tal cual. Vos a cualquiera le preguntás y te dice, ¿cuál era el que tenía la caja así? Pero bueno, lo dije, como dije, sin decir... Adalberto, escúchame, vamos a Y media justito ahora. Es un momento ideal para hacer un cortecito que tenemos a Y media y vamos a poner un Dale. pedacito de la canción que nos mandaste en una de las vigilias de Malvinas, que vos participás mucho. Ahí está tu parte malvinera y una canción que nos mandaste y después seguimos charlando. Quédate enganchado. Dale. No, seguro, sí, ahí estoy. Gracias, gracias. Should I fall out of love more far in the night to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight that moves a thread that has no end. For many hours and Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Alberto Zanardi.
dos hermanas que lloran, implorando libertad. Una se llama Malvina y la otra Soledad. Son víctimas del pirata, arrogante y sin piedad, dueño de todo lo ajeno, traidor de mares y aún más. Que la justicia divina nos libere de ese mal y que la celeste y blanca allá en las islas vuelva otra vez a flamear. Desde el confín de la tierra se oye el gemir de dolor de dos hermanas cautivas de un viejo y cruel invasor. Ellas sufren su dolor solas en medio del mar. Si a sus legítimos hijos no los dejan acercar. Los hijos al muy maldito las dos. Qué buenas madres que han sido criar hijos del invasor. Sus nombres y arriaron su pabellón. No habrá pirata en el mundo que cambie su corazón. Viejo, necio y cruel pirata, que poco sabes de amor. Y ahí está Adalberto Rubén Zanardi en una de las vigilias de la fecha de Malvinas, que justo se da esta semana, el 2 de abril. Y bueno, en San Andrés de Giles, hace unos años, pero siempre partícipe por la causa noble y justa de la reivindicación de nuestras Islas Malvinas, la soberanía sobre esas islas que están allí, tan lejanas y tan cerca, ¿no? La verdad que emocionante, Adalberto, lo que nos brindás. Y bueno, como decía, en San Andrés de Giles hace unos poquitos años, ¿qué afinación, qué letra, qué profundidad, ¿no? Qué emocionante todo lo que decís ahí, ¿no? Sí, esa canción se llama Dos Hermanas Cautivas, es un poema estilo que el maestro Pelati una vez lo escuchó y porque yo no tenía idea, cuando sos autodidacta prácticamente, compones y no sabés, y me dice, eso es un poema estilo, me dice. Claro. Osmar Pelati. Y me dio unas instrucciones, me dice, hacer así, dice, para que quede más sentido. Y la verdad que me encanta, y esa noche fue en el año 2015, un 1 de abril de 2015, o 2014, no recuerdo, uno de 2014.
fue muy impresionante porque estaba C5N, estaba Crónica, había 10.000 personas en la plaza de San Andrés de Giles, era impresionante. Ese año fue el ballet Cahuín Cumpá de Chacabuco a bailar allá, y bueno, ellos son testigos de lo que sucedió esa vez. Bueno, siempre San Andrés Giles siempre es así. A mí me recuerda el estilo, ya que hablamos de música, me recuerda a ese estilo, valga la redundancia, pero el estilo del estilo, para decirlo de alguna manera, a Omar Moreno Palacios, a un Alberto Merlo, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión campera, esa música de la pampa, esa música profunda, me da esa sensación, me remite a ellos, ¿no? Me remite a ellos, ese estilo de cantor, incluso a un Argentino Luna también, me remite a ese tipo de estilo, que no hay otra palabra para definirlo, ¿no? Más allá de zambas, de cuecas, de chacareras, digamos, esa cuestión muy de la pampa profunda, ¿no? Que te lleva a ese sentido, como decía el profesor, ¿no? Que te llega más a lo profundo, más un sentimiento mucho más profundo. Digo, sabes que yo me identifiqué mucho siempre con Facundo Cabral y con Rafael Amor, yo lo seguí muchísimo. Uh-huh. Rafael Amor, con él estábamos siempre en contacto por Messenger, y yo le preguntaba cosas y me gustaba mucho la canción me gusta la canción con fundamento. Yo creo que todo artista tiene que subir a un escenario y dejar un mensaje. Uh-huh. Me gusta muchísimo. Sí. Pero bueno, la cuestión de Malvinas fue mágica porque yo tenía la primera canción que hice para Malvinas, fue un 2 de abril que yo llegué de viaje, no recuerdo el año, pero ha sido en la década del 90, más o menos. Volvía de viaje en mi auto, un Citroën que tenía, y pasé por la plaza un 2 de abril y estaban homenajeando a los caídos en Malvinas aquí, en Chacabuco, en la Plaza Belgrano. Uh-huh. Y me paré y me bajé. Me bajé y vi poca gente, Luis. Vi poca gente. Estaban los veteranos con sus familias y la bandera de la escuela, ahí cercana, de la número 3, y había poca gente. Y yo digo, ¿dónde está la gente esa de la plaza del 2 de abril, cuando salió el viejo Galtieri a decir si quieren venir que venga? Digo, ¿dónde está esa gente que fue a decirle viva al viejo Galtieri acá, a la hora de homenajear a Caticha y a Díaz, que son los que perdimos en el crucero Belgrano? ¿Dónde están? Y me vine a casa y agarré la guitarra y compuse una samba que se llama ¿Dónde está la gente de la plaza? Esa fue la primera canción que hice para Malvinas. Y yendo a San Andrés de Giles a cantar a un concurso que me anotaron como una joda, porque a mí no me gustan los concursos, soy anticoncurso. Yo tengo una clave. Sí, el arte es para compartir y no para competir. Mirá, es eso. Los amigos de San Andrés de Giles, de la estación de servicio de la ruta 7 y 41 que tenía, laburantes de ahí, me hicieron una joda y me anotaron en un concurso, en la Fiesta Nacional de Chancho Asado con Pelo. Claro que se hacía en San Andrés de Giles. Sí. Estaba anotado, me llamaron y me dicen, tenés que venir a cantar. Digo, ¿pero a dónde? Dice, te anotamos en un concurso. Los quería matar. Pero no, fue una bendición, porque ahí conocí a toda la gente que conozco, incluido a la gente de los veteranos de Malvinas, ¿viste? Entonces, cuando me tocó cantar en una peña en Ascuénaga, gané, pasé a la final, gané en San Andrés de Giles también, y me tocó cantar en la fiesta grande en el parque donde hacían las carreras de cafeteras, ¿te acordás? Claro. En San Andrés de Giles. Sí. Que hacían en las carreras. Bueno, y esa noche, cuando bajo del escenario, viene uno de los amigos que me hizo la joda, Daniel Barraquel, y me dice, te presento al presidente del Centro de Combatientes de Malvinas, Alberto Puglielli, y ese día nos hicimos amigos para siempre. Se saca un prendedor que tenía, que no sé si no lo tengo acá en esta gorra, porque esta es la gorra que tengo en ese video, esta es la gorra histórica. Tiene un pin que me dio cada veterano.
Y me lo dio, viste, el Pini, y me dice, me lo puso acá, y él se cuenta que me agarró como un escalofrío, viste, una cosa hermosa. Y me dice, te invitamos a nuestro programa de radio cuando puedas venir. Y empecé a ir al programa. Empecé a conocer veteranos, y cada año que iba a la vigilia a cantar, hacía una canción nueva. Hay un repertorio de Malvinas mío, entre poesía y canciones, que dura 50 minutos. Lo he hecho en San Andrés Gil, en Monte Grande, para los veteranos, Sí. en Almirante Brown. Tipos maravillosos, tipos que cuando llegaban me abrazaban, me decían, Alberto, ¿cuánto gastaste? No, digo, mira que sí, te vamos a pagar combustible, ¿cómo que no? Y yo nunca les cobré un mango, jamás, nada. Me decían, ¿cuánto es? No, digo, nada, ¿qué te voy a cobrar? Para ustedes, que ustedes pusieron el pecho ante las balas. Y así tengo miles de amigos. Después, bueno, después de ir 14 o 15 años a la vigilia de San Andrés Gil, un día me ponen en la comisión del Centro de Combatientes de Malvinas de Chacabuco. Claro. Y ahí tenés, Y sí, no, te decía que además, no se trata de igualar o comparar No. en la tragedia, porque en definitiva no solo fue una gesta por un lado, pero también la tragedia del general Belgrano, ¿no? Ese hecho sí, tan sí. tan anómalo, ¿no? Que rompió todos los códigos de si hay códigos en una guerra, pero bueno, lamentablemente las guerras no tendrían que existir, pero bueno, existen y hay también códigos, ¿no? Que se violaron absolutamente en ese ataque que hubo Totalmente. artero al general Belgrano. Totalmente. Pero digo, el tema cuando no aparecen los cuerpos, como fue el caso del general Belgrano, hay una especial, tiene que haber una especial recordación o recordatorio por los muertos del general Belgrano, porque quedaron allí en el fondo del mar, ¿no? Así que bueno, vos nombraste un par de chicos y se reivindican. Rubén Darío Caticha, Sí. Rubén Darío Caticha y Roberto Luis Díaz, Sí, son los dos caídos de nuestro de pueblo Belgrano que se fueron. y de tantos otros pueblos, ¿no? Que quedaron allí en el fondo del mar, el Turquito Caticha, me acuerdo. Decime del camión, ahí también Javier tiene una foto de tu papá con vos, cuando eras chiquitito. Contame alguna otra anécdota que recuerdes del camión, ¿no? Que te haya pasado, linda, fea, no sé, la que se te ocurra que te haya quedado muy grabada ahí está, ¿no? Bueno. Ahí estás con tu papá, ¿no? En los libros están todas las anécdotas. Ahí estás y yo viendo te voy a la contar foto, ¿no? una. Estás viendo la foto, ¿no? Sí, eso es en la cocina del Club Huracán, donde se hacían los bailes. Sí. Mi papá era de la comisión del Club Huracán, Claro. porque él no era de Argentino, era de Huracán, porque jugó al fútbol en el Huracán. Y Mirá bueno, vos. esa es una foto ahí en la cocina del Club Huracán, adentro, yo no sé, ahí tendría 4 años, Sí. ponele. Y mi viejo y mi vieja, pero mi viejo fue mi Superman, ¿viste? Claro. Mi Superman. Claro. Anécdota, ¿vos querés una anécdota con mi viejo o una anécdota mía? No, la que vos se te ocurra, la que vos me decís, che, esta me marcó, Bueno. o me quedó, o me gusta contarla siempre, la que vos quieras. Sí. Yo cuento siempre, porque hay mucha gente que a veces se desespera por el dinero, por comprar y después no puede pagar y todo eso. Una vez iba para Gualeguaychú, ya en los de Barabino y Grandi, iba para Gualeguaychú y el gendarme me dice, ¿puede llevar a un camionero hasta la isla? Dice, donde está el destacamento que tiene el camión detenido ahí. Uh-huh. Y lo subo, un muchacho de ponerle en ese tiempo menos de 40 años. Y lo noté sufrido el muchacho, bien cambiado, todo, los ojos rojos. Y digo, ¿te pasa algo? Sí, me dice. Mire si no me va a pasar, dice que me metí a comprar ese camión, dice, con mi señora, dice, lo que hemos renegado, dice, para poder cambiarlo, porque consiguiendo plata prestada, y yo vengo a conseguir un trabajo en Entre Ríos y me vengo a dedo para no gastar combustible y sigo trabajando en el camión, y ahora se le había vencido el seguro del camión y le habían hecho una multa carísima, y había venido el suegro
desde Moquegua, porque era de Moquegua el muchacho, había ido el suegro en un auto a llevarle dinero para pagar la multa porque Gendarmería no le dejaba sacar el camión. Moquegua Dice, "Ya es estoy Chivilcoy. cansado". Dice, Moquegua "¿Sabe es lo que voy a-?" Chivilcoy. Claro. Claro. Dice, ¿sabe lo que voy a hacer? Dice, ya lo estoy pensando. Dice, ahora cuando lo saco, dice, abajo de un puente, lo pongo a fondo y me doy contra un puente. Digo, loco, pará. Digo, pará. Digo, me había dicho que tenía hijos chiquitos. Así que lo traté de convencer desde el primer puente a los 10 minutos, 5 minutos me empezó a contar la historia porque necesitaba descargar eso que él tenía dentro, ¿viste? Ujú. En un momento hasta tuve miedo que abriera la puerta y se tirara, ¿viste? Porque, Sí. y bueno, traté de convencerlo y se largó a llorar, se tapaba la cara y yo le digo, vos tenés que pensar en tu mujer, tus padres y tus hijos. Vos tenés que hacerte fuerte. El camión, si no lo podés pagar, llevalo donde lo compraste y decirle que te den uno que valga menos, amortizar la deuda, hacerla menos, la deuda, pero no te va a matar. Si vos te matás, le dejás un quilombo a tu mujer, a tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Y no sabía qué hacer. Y en el Escaña, yo estaba en el Escaña nuevo, que lo único que tenía de chapa era una puerta en el techo, que vos abrías así, para que entrara viento. Una puertita chiquita era. Ujú. Y ahí tenía un crucifijo con imán, que Ujú. yo lo tenía hacía no sé cuántos años que no nos habíamos cambiado con un camionero brasilero. Yo le di uno de madera y el tipo me dio ese, en la ruta, ¿viste? Ujú. Nos conocimos también así en una estación de servicio. Y lo agarré el Cristo ese, y le digo, dame la mano. Y me dio la mano, y le puse el Cristo adentro y se la apreté con la misma mano de él y le digo, este te va a ayudar a salir, pero no vas a cometer la locura que me dijiste a mí. Y se largó a llorar y me dice, no, le prometo que no, me dijo. Eso me quedó en el alma, Luis. Y está en el libro, no en la anécdota. Mirá vos. Me quedó en el alma, porque digo, a la desesperación que llega el ser humano por dinero, ¿viste? Claro. Se meten en cuentas que después no van a poder pagar, o vaya a saber qué le pasó, si Claro. le fue mal, o que él me había dicho que le habían robado el acoplado, que tuvo que comprar otro. Todas esas historias, ¿viste? Y esa me quedó en el alma, y siempre la recuerdo. Hay un poema ahí cortito que también le pasé a Javier que se llama Sí. algo, ay, se me fue ahora el título porque se lo pasé y no lo anoté, sobre el camión, un poema dedicado al camión de 1 minuto y pico, ¿no? El viejo camión alemán, algo así, ¿no? ¿Lo tenés ahí, Javier? ¿Y lo podemos poner? Dale, Dale. está relatado por vos. Viejo camión alemán, a la memoria de don Héctor Borghetti y su MAN 1070. Viejo camión alemán, que surcaste tantas rutas, igualito que un recluta en servicio de tu dueño. Hasta le quitaste el sueño para poderte pagar. Se te puso a trabajar con todas gomas nuevitas, bien atadas las lonitas y de verde militar. Te dio todo su rigor, pero nunca le aflojaste, ni siquiera te achicaste en los caminos más feos. Me parece que lo veo a ese gringo bonachón cargarte con ilusión kilos hasta reventar, capaz de hacerte volar como si fueras avión. Con él forjaste cosechas de sorgo, trigo y maíz. Recorrieron el país de Río Negro hasta el Chaco. Hoy este recuerdo saco empapado en emoción y siento que el corazón le da rienda al sentimiento. Entenderán que no miento cuando hablo de ti, camión. No creas que te olvidamos, viejo camión alemán. Tus recuerdos hoy se van por la ruta del pasado. Nunca serás olvidado aunque el gringo te dejó. Sos herencia que plantó como un recuerdo sincero de todo aquel camionero que por la ruta te vio. ¡Qué maravilla! ¡Por Dios! Y estamos hablando del MAN ese que mostrábamos hace un ratito, prácticamente, ¿no? O uno de esos MAN, ¿no? Igual, de Daniel, de don Héctor Borghetti, que Claro. Daniel es el único Claro. hijo de don Héctor, y que somos como hermanos. Y en Mirá. estos tiempos estamos compartiendo la vejez.
Mirá. Don Héctor y mi papá Héctor le enseñó a manejar camiones a mi viejo. Vivían juntos, tenemos fotos de ellos en distintas formas, con los camiones, en la despedida de soltero de Héctor. Hay fotos de los dos, eran inseparables. Héctor tenía unos años más que mi viejo. Mirá vos, la bueno, historia de un con Daniel camionero. venimos- Decime, mirá, nos quedan 7 minutos, 6, 7 minutos, por eso te quiero exprimir en estos 6, 7 minutos. Vos decime los títulos de los libros que escribiste. Memorias de un camionero, ¿y la otra? Memoria de un viejo camionero y después Memoria de un viejo camionero 2, Memorias 2. Claro, En los dos libros. ahí están todos. El rojo y el verde. Claro. Y esto El verde es el 2, presentamos... los editaste el vos, 2024. los vendés Acá vos, están todo todas las- vos. Claro, ahí está todo. Sí, tengo. Y decime, Sí. que bueno, ¿tenés algún sitio en internet, algo como ubicarte, o en Instagram, esas cosas modernas? Sí. Sí. A ver. Tengo Instagram, Adalberto Zanardi, tengo el Facebook, tengo el canal de YouTube de Memoria de un viejo camionero. Ah, buenísimo. Tengo paisajes pueblerinos porque no hablamos de la bicicleta. Yo te decía que tengo muchas historias. Claro, tenés razón. Paisajes pueblerinos, ahí te pueden ver. Paisajes pueblerinos porque también hiciste 6.000 kilómetros ¿en cuánto tiempo? En un año y 2 meses más o menos, de acuerdo a una aplicación que tengo en el teléfono, Sí. en el otro teléfono, y es una aplicación que te va contando. Recién estaba haciendo el sumario de los kilómetros, Sí. mirá, de los dos lados, y tengo que sumar a ver lo que hice este año. El primer año que anduve de fijo en la bicicleta hice 6.000 y pico, gasté las gomas hasta que dejarlas peladas. Impresionante, pero... Por ahí no anda una distancia foto también recorrida, tuya en sino- bicicleta, que sacás y filmás los pueblos por donde andás, la ruta, los pueblos, los caminos de tierra, Sí. etcétera. Está el canal de YouTube de paisajes pueblerinos, donde están todos los videos de todos los viajes que hago. Claro. Mon, Segui, Huergo, Irala, Junín, Sí. Castilla, Rawson, Tres Sargentos. Llegué casi hasta Carmendareco. Me volví el día que fui a Carmendareco, pero no me daba el horario y se me hacía muy tarde para volver. Claro. Se me hacía la noche. Pero después, todo, hay isleños, y después acá, la zona rural de Chacabuco, que vos la conocés, es grandísima. Sí. En ese viaje estoy volviendo de los indios, en esa foto. Estoy volviendo de los indios. Nos Mirá encontramos vos. con una laguna en el medio del camino y le tuvimos que pasar. Pero bueno. Y la después bicicleta tenés, me la recetaron los médicos. y seguro que ahí tenés el Álamo Carolina de Haroldo Conti, donde y Haroldo se inspira para escribir su balada del Sí, Álamo estaba- Carolina, claro. Sí. Ya van 3 años que voy al Álamo Carolina, en la época de cuando vine el 24 de marzo, en esos días. Claro. Y si no el cumpleaños de Haroldo, voy al árbol y voy a pedirle por la paz de nuestro país, voy a pedirle a Haroldo en esa foto que está ahí pasando el río, Ujú. a pedirle por la paz de nuestro país, para que el obrero no sea tan castigado, para que no suframos tanto. Y voy a pedirle, algunos lo tomarán como risa, No. pero ¿Por qué? tengo gajos de todos los árboles acá. Y tengo uno por la feria de Bertela que lo apodé Rosendo, Sí. que lo descubrí cuando estaba haciendo rayos y quimioterapia por un problema oncológico que tuve. Sí, mirá vos. ¿Qué sé yo? Ya te dije que no me Bertela alcanzaba la hora para contar. Bertela fue un consignatario de ganado Don Paco. muy importante de allá, don Paco, que murió hace poquito, a los 90 y pico de años. Hace muy poquito. Sí. Tuve la suerte de poder estar con él 2 o 3 meses antes de que se embromara mal y me dio su libro y yo le di los míos. El libro de Paco, si lo llegás a conseguir aquí en Chacabuco, que alguien te lo da, Ujú. seguro que alguna de las hijas que vos tenés de conocidas Sí. te lo van a dar. Es una producción de Netflix, Luis. Es una producción de Netflix. No, es una historia en maravillosa. cuanto a la memoria que tenía ese ser humano. Un gran dador de trabajo, además. Una maravilla. Bueno, Adalberto, Sí, la verdad sí, que ha sido un placer todo esto, un encanto, historia de un camionero, la historia viva de un camionero, un poeta, un cantor,
un ciclista rural, no te falta nada, malvinero. Y decime ahora ya, antes de irnos, ¿seguís teniendo el Renault 12? Sí. Sí, ahí está el malvinero, porque lo apodaron los combatientes de Malvinas, el malvinero tiene el logo atrás. Claro. Ese no se vende. No. Ese se lo regalé a mi nieto más grande. Más Bueno, argentino, yo queda el más auto de la argentino familia. imposible, porque el Renault 12, aunque viene de origen francés, pero es un símbolo como el Falcon, como el Peugeot, digamos, es un auto torino, es un auto muy argentino, muy adoptado por el argentino, clásico. Y bueno, un Renault 12 con la imagen de Malvinas, pero a full, así que no nos dimos cuenta de poner la foto, pero bueno, ya la vamos a poner en algún momento, típico argentino, más malvinero y argentino imposible, el R12, y ahí anda. Yo te voy a pasar un video, un homenaje que le hice a él. Dale, pasámelo y lo vamos a difundir. Gracias, hermano, gracias. Adalberto, te agradezco mucho. Gracias, y querido. te felicito por tu vida. Te felicito por tu vida y un recuerdo grande para tus viejos y para todos. Y te agradezco por todo lo que haces y por cómo sos. Gracias. Un ejemplo. Gracias, Adalberto. No me hagas llorar. No. Te mando un abrazo enorme. Así, de corazón a corazón. Chau, loquillo. Nos vemos, ¿eh? Ahí está. Nos vemos pronto. Chau, un abrazo grande. Chau. Chao, gracias. Chao. Adalberto Rubén Zanardi, camionero, poeta, cantor, malvinero, ciclista. ¿Qué más quieren ustedes? Mirá el gusto que nos hemos dado. Nos vemos el lunes que viene, aquí, en Pienso, después hablo por AM 1220, Radio Ecomedios, en el corazón de Buenos Aires, y siempre con el corazón en la mano para todos ustedes. Luis Tarulo los saluda, les mando un abrazo enorme, sean muy felices, y se quedan todos aquí con Marito Nasinovich y La Bisagra y toda la actualidad. Un beso grandote. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.